buenos días, me presento, mi nombre es Giselle Camiruaga, soy enfermera y directora técnica del Centro de Salud Estudiantil. Le doy una cordial bienvenida a todos los y las estudiantes que están conectadas esta mañana para aprender todo lo relacionado a salud sexual y reproductiva, que es un tema súper interesante el que se va a tocar hoy día, sobre los métodos anticonceptivos. Así que también informarles que esta actividad va a ser grabada ya para que posteriormente se suba a YouTube y también a la página de la universidad para todos aquellos estudiantes que por algún tipo de razón no pudieron conectarse esta mañana, ¿ya? Nosotros tenemos acá en el Centro de Salud Estudiantil a la señora Lucy Burgos, que ella es matrona, y a la señora Soledad Figueroa, que también es matrona, ¿ya? Así que las dejo con ella, tomen nota, pueden hacer preguntas, pueden escribir en el chat, así que saquen todo lo positivo de esta jornada, ¿ya? Así que le doy el pase a la señora Lucy Burgos. Hola, buenos días a todos, a todas, a todes. Les agradezco que estén aquí ocupando una parte de su tiempo en este taller que estamos haciendo con harto cariño, pensando en todas las necesidades que pueden tener ustedes en esta área específicamente y cómo nosotros podemos hacer la conexión a través del centro de salud con ustedes y sus necesidades, ¿ya? Cuando vayamos desarrollando el tema, ustedes se van a dar cuenta que hay hartas cosas a las que ustedes pueden acceder, además de, por supuesto, consultarnos distintas alternativas, distintas interrogantes que puedan tener en las distintas áreas de la salud sexual y reproductiva. Entonces, yo soy Lucy Burgos, como decía Giselle, soy la coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva, y vamos a partir entonces con la presentación, y lo que les voy a pedir es que vayan haciendo sus preguntas, puede ser a través del chat, vamos a interrumpir en algún minuto el chat, o sea, en la presentación, para que podamos responder aquellas preguntas que puedan tener, y para poder hacerlo más interactivo, ¿ya? O pueden hacer después sus preguntas directamente, sacando su silenciador de su pantalla. Bien, vamos a partir entonces con la presentación. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Ya. Bueno, vamos entonces a partir con este taller sobre métodos anticonceptivos. Importante que puedan saber que existe un programa de salud sexual y reproductiva. Yo quiero dar el pase a Soledad Figueroa, que es la otra matrona que trabaja con nosotros en el centro de salud, para que ella nos hable un poco y describa el programa y sepan a lo que pueden ustedes tener acceso. Soledad. Hola, buenos días. Bueno, como dice Lucy, somos las dos matronas que estamos a cargo del programa de salud sexual y reproductiva, ella como coordinadora y yo ayudándole en todo lo que pueda. El programa lo que pretende es ayudar a todos los alumnos y alumnas a poder desarrollar su vida sexual en forma natural, sana, y que puedan además poder prevenir enfermedades ginecológicas o que puedan tratarlas y que puedan, por supuesto, ver todo lo que son los métodos anticonceptivos. Una de las formas que hemos tenido siempre de acercarnos a los alumnos es a través de los correos confidenciales. Un correo de Lucy Burgos a matronaumce.gmail.com y el mío, que es matronaumce2@gmail.com. Nosotros esperamos que todas las consultas que no se puedan hacer ahora puedan hacerlas a través de este correo confidencial, y como dice, es confidencial. Solamente tratan con la persona a la que se han dirigido, ¿ya? Ojalá las preguntas las hagan aún no solo de los correos, para no estar teniendo doble respuesta a las consultas que hagan hacer. Consultas sobre embarazo, sobre anticoncepción, sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual o las enfermedades propias de la mujer, como es el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino. Todas esas cosas nosotros podemos contestarlas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Es hacerles llegar a ustedes los descuentos que los laboratorios nos dan para los anticonceptivos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las recetas que actualmente se pueden hacer en forma virtual, o hacer una receta y mandarla
la foto o el PDF, que ustedes puedan hacerlo llegar a las farmacias que están en relación con los laboratorios para hacer todo descuento. Y los descuentos son bastante buenos, 30, 40, 50%, dependiendo del método anticonceptivo que ustedes utilicen. Lo otro que además a través nuestro se les hace llegar los preservativos que regala el ministerio o que regalan algunas asociaciones y que nosotros podemos entregarles a ustedes en forma gratuita. ¿Ya? O sea, además de las cosas que ustedes pueden consultar, nosotros también tenemos actividades en las que hacemos entrega de esto o hacemos trabajos como es la detección de virus, por ejemplo. ¿Ya? Así que cualquier cosa que ustedes necesiten, diríjanse a nuestros correos confidenciales y también hacer las consultas ahora a través de la presentación. ¿Ya? Gracias, Soledad. Bien, vamos a continuar entonces. A modo de introducción, es importante que ustedes sepan, seguramente ustedes lo han vivido, sus parejas, ustedes, algún familiar, etcétera, qué es lo que ha ocurrido durante la pandemia con los métodos anticonceptivos en general. Una investigación que ha hecho Miles, que es una corporación que está relacionada con garantizar los derechos de salud sexual y reproductiva en América Latina y en el Caribe, como les decía, consignaron que había habido una baja sustancial en las consultas directas en todo lo que correspondía al área de salud sexual y reproductiva, porque inicialmente y hasta ahora no se ha considerado oficialmente un servicio esencial. Y que de enero a junio, esto es un tema del año pasado, en comparación con el mismo periodo del año 2019, se dieron cuenta y constataron que había habido un 51% menos de controles en toda el área de salud sexual y reproductiva en comparación con el mismo periodo del año 2019. Por lo tanto, teníamos ya la mitad de la población que había dejado de controlarse. Y dentro de eso, el 43% de esta población correspondía al área de regulación de fecundidad, o sea, todo lo que estaba relacionado con los métodos anticonceptivos. Por esa razón, entonces, había mucho más preocupación por todos los que trabajamos en el área de salud sexual y reproductiva, porque sabíamos que finalmente había mucho más riesgo de embarazos no planificados. Según entonces este mismo informe, hubo en el periodo de confinamiento una falta de stock de un 35%, que seguramente muchos de ustedes a lo mejor lo pudieron sentir. Aumentó el precio de todos los medicamentos anticonceptivos relacionados con el área de salud sexual y reproductiva, un 30% más o menos. Había cerca de un 30%, además de personas de poder contagiarse y por esa razón no acudían a los centros de salud. ¿Qué hicieron las usuarias entonces para poder solucionar este problema? Decíamos que cerca del 52% no alcanzó a acceder a los métodos anticonceptivos y de esos un 20% acudió a otro lugar para tratar de resolver su problema en lugares que no tenían toda su historia, etcétera. Y una cifra más o menos similar aceptó otra marca o medicamentos alternativos. De eso no habría problema, porque finalmente había a lo mejor otra alternativa. Pero el gran problema que ocurría es que igual existía la posibilidad de embarazo no planificado. ¿Cuáles fueron las consecuencias del confinamiento? La suspensión de los métodos anticonceptivos en muchos casos, porque no pudieron acceder a otra marca, etcétera, ya sea porque no había stock de su mismo anticonceptivo o el precio había aumentado. Muchas tuvieron que cambiar la fórmula. Vamos a hablar después de que existen distintas formas de entregar los anticonceptivos. Entonces, había posibilidad de cambio de fórmula sin que a lo mejor le entregaran toda la consejería que era necesaria como para evitar el riesgo de un embarazo en el cambio del anticonceptivo. Cambiaron la marca en muchos casos. Había falla en la elaboración de los anticonceptivos. No sé si ustedes escucharon, que fue también muy publicitado, pero ya no cuándo ocurrió el problema, sino más bien las consecuencias del problema, de que había falla en la elaboración de los anticonceptivos, que no estaban los blisters
en el mismo orden o estaban incompletos, y eso redundó en que hubiese embarazo no planificado. Y otra cosa que también empezó a ocurrir es que también se solicitaba la receta, cosa que otras veces y en otras oportunidades no se solicitaba expresamente la receta de un anticonceptivo, y esto dificultó mucho más el acceso. Por lo tanto, aumentó el riesgo de embarazo no planificado. Independiente de todas estas situaciones, porque yo hablo inicialmente de esto, antes de partir, hablando de los métodos en sí, que si ustedes están pasando por alguna situación o algún familiar muy parecido a esto, porque no encuentran el anticonceptivo, porque estaba muy caro, cambiaron, etcétera, independiente de eso, siempre deben recordar el uso de preservativo, ¿ya? El uso de preservativo va a favorecer, por un lado, evitar un embarazo no planificado, y va a evitar las ITS también por otro lado. Pero siempre, por si acaso, y eso es una cosa muy importante que se tiene que quedar en ustedes, es que todas las veces que se haga un cambio o que se suspenda un anticonceptivo hormonal, que es la mayoría de los casos lo que se utiliza en esta edad, es no quedarse finalmente sin un método anticonceptivo, sino que ocupar el preservativo cuando se hace el cambio, porque en ese cambio, cuando hay fórmulas distintas, puede bajar entonces la cantidad de hormonas que ya tenían en el cuerpo, y se puede gatillar indirectamente una ovulación, y pudiera existir un embarazo no planificado. Por eso, usar siempre preservativo cuando se hace el cambio o cuando se suspende y se retoma después el uso de un método anticonceptivo. Los contactos, como decía Soledad, recuerden los correos confidenciales, escribir a uno de los dos correos, matronaumce@gmail.com o matronaumce2@gmail.com. Bueno, ya les decía que había riesgo de embarazo por suspensión o por cambio en la fórmula. Les recuerdo de nuevo, para que lo tengan muy presente, usar preservativos si hay cambio o suspensión. Y cómo debe hacerse en forma práctica. Cada vez que se haga un cambio o que se cambie la marca, a pesar de que quizás los componentes sean exactamente los mismos, si cambiamos de marca, estamos cambiando de laboratorio, y esa pequeña diferencia puede puede gatillar la ovulación, y de esa manera entonces puede haber riesgo de un embarazo. Por lo tanto, ¿cuál es la forma de prevenir este embarazo? Es tener abstinencia o usar preservativo por 2 semanas. Esa es la misma indicación que se da cuando uno recién parte el uso de un anticonceptivo, ¿ya? Entonces, abstinencia sexual o uso preservativo por 2 semanas, ya estando el anticonceptivo en el cuerpo, es más fácil entonces que se pueda mantener en forma estable una cantidad de hormonas que evite la ovulación, ¿ya? Otra situación que ocurrió durante la pandemia es que se habló mucho también, y por esa misma razón muchas mujeres dejaron de usar anticonceptivo oral, es que se relacionó el aumento en la trombosis con el uso anticonceptivo mientras estábamos en COVID, o mientras estamos todavía con COVID. Pero finalmente se descartó esta situación. En realidad existe mucho más riesgo, y siempre ha existido el riesgo mayor de trombosis por el consumo de tabaco, y por esa misma razón, cuando ingresan al uso de anticonceptivos, nosotros intentamos siempre que vayan bajando, si consumen tabaco, que vayan bajando la cantidad hasta que lleguen a cero, porque si no aumenta el riesgo de trombosis. Por esa razón, y no por otra, existía más riesgo entonces por el consumo de tabaco, y no directamente por el COVID-19. Solamente en los casos graves de COVID es que se indicó la suspensión de anticonceptivos. Esa es la recomendación de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, y solamente en estos casos graves, en que ahí ya se sabe que existe más riesgo de tromboembolismo por el COVID, entonces se suspende el anticonceptivo. De otra manera no es necesario. ¿Bien? Bueno, entonces una vez ya hecho esa introducción, vamos a partir con los métodos hormonales, que son los más utilizados. Son todos aquellos que tengan un efecto hormonal y que intervienen en la ovulación o la transformación de un mucus cervical que sea más denso, y de esa manera se evita el embarazo.
¿Cuáles son los tipos de métodos hormonales? Existen los orales, los que se toman por boca, los parenterales o inyectables, los que se inyectan, los transcutáneos, aquellos que pasan a través de la piel, los subcutáneos, los que se introducen bajo la piel, vaginales, aquellos que se insertan a nivel vaginal, los intrauterinos, que son mixtos en realidad porque es un dispositivo además con hormonas. Y vamos a poner dentro de este grupo la anticoncepción de emergencia, aunque no es un método anticonceptivo, es un método de emergencia, pero está dentro del rango del uso de hormonas y por esa razón vamos a hablar también de la pastilla de emergencia. ¿Bien? Partimos entonces con anticonceptivos orales. Les recuerdo, chiquillos y chiquillas, que si tienen alguna duda, lo escriban en el chat para después poder ir contestando a aquellas dudas que puedan tener. ¿Ya? Bien, los anticonceptivos orales pueden ser una fórmula ya sea combinada o progestágeno solo. Cuando hablamos de fórmula combinada, estamos hablando de que hay dos hormonas que están presentes y que intentan ser muy similares a lo que ocurre en un ciclo de la mujer y evitan la ovulación. Tienen un estrógeno y una progestina o un tipo de progesterona. Y las otras son los progestágenos solos que solo tienen una fórmula parecida a la progesterona. Bien, existen en la fórmula combinada muchas fórmulas y muchas dosis. Todas son efectivas y eso es importante porque a veces nos consultan cuando le hacemos consejería para iniciar un método anticonceptivo, que cuál es la más efectiva o la mejor, y en realidad son todas efectivas. El tema es solamente los efectos secundarios que pudiera generar algún anticonceptivo en cada paciente. Y eso no se puede predecir con anticipación hasta el momento en que la paciente empieza a utilizar el anticonceptivo y ahí vemos el efecto que puede tener en ella, ¿ya? Pero en cuanto a la efectividad, son todos muy, muy efectivos. Obviamente que la efectividad va a depender de la toma diaria y ahí no es un tema de la fórmula, sino más bien de la usuaria, en que a lo mejor se puede olvidar y por supuesto si se olvida en tomarla, baja inmediatamente la efectividad. Se dice, como existen tantas marcas a nivel nacional e internacional, se dice que existe un ACO, un anticonceptivo oral específico y único por cada usuaria, ¿ya? Entonces, uno al principio, cuando recién están empezando a usar anticonceptivo, uno va evaluando, como decía, efectos secundarios, y una vez que ya uno determina que no hay efectos secundarios, que la paciente siente muy bien, etcétera, etcétera, deja con ese anticonceptivo definitivamente a la paciente. Al principio se va a hacer todo un ajuste y se va a hacer los cambios necesarios como para lograr el mejor anticonceptivo desde el punto de vista de los efectos secundarios. Como les decía, que los efectos secundarios dependen de cada paciente. En cuanto a la fórmula de los progestágenos solo, que sería solo una progesterona, es mucho más común utilizarlo en mujeres en periodo de lactancia porque no interfieren en bajar la lactancia y tampoco hay un efecto sobre el recién nacido. Y por esa razón es que se utiliza mucho mientras está en el periodo de lactancia. Y después de eso se cambia a un combinado. Pero también puede ocurrir algunas pocas pacientes que puedan tener intolerancia al estrógeno y que por esa razón se le ha indicado un progestágeno solo. En cuanto a los efectos secundarios que uno tiene que evaluar, está la mastalgia, que sería el dolor mamario, los dolores de cabeza, vómitos, alza en la presión, aumento de peso, sangramiento entre las menstruaciones, alteraciones en la libido, que sería el deseo sexual. Todos estos están en menor o mayor grado o pueden no estar nunca, ¿ya? Eso siempre le indicamos a las pacientes. Puedes tú presentar estas molestias, pero no tienen que ser intensas, ¿ya? ¿Por qué? Porque a medida de que va pasando el tiempo, especialmente los 3 primeros meses, cada mes va bajando más los efectos secundarios hasta que llegan prácticamente a cero. O en algunos casos, algunas pacientes nunca sienten ni uno de estos efectos secundarios y por lo tanto tranquilamente se pueden mantener con este anticonceptivo. Y otra cosa importante que nos consultan las pacientes porque muchas veces dicen que quieren descansar por un tiempo, porque ha habido mucha hormona en el cuerpo, etc. Actualmente es importante que eso lo sepan, que todos los anticonceptivos tienen mini dosis. Anteriormente existían
dosis mucho más alta porque no se sabía cuál era la cantidad suficiente y necesaria como para evitar la ovulación, pero ahora se está trabajando siempre con dosis muy, muy pequeñas y por lo tanto no es necesario hacer un descanso. Anteriormente sí, a mí personalmente me tocó atender pacientes que cada cierto tiempo las hacíamos descansar porque había una cantidad muy elevada de hormonas en el cuerpo. Pero actualmente, recuerden, hay mini dosis. Bien, ¿cuáles son los beneficios del uso del anticonceptivo en general? Uno de los principales efectos positivos es sobre la regla. La regla es mucho más regular, se logra la regularidad y se logra además que sea más escasa y como es más escasa que haya menos dolor también en el periodo de la regla. Lo otro, efectos positivos es sobre la piel. Hay algunas pacientes que pueden tener acné o mucha presencia de vellitos en la piel y cuando empiezan a utilizar anticonceptivos se reduce este efecto, ¿ya? Hay algunas específicamente que pueden tener algunas alteraciones hormonales, por eso es que pedimos algunos exámenes y de acuerdo a eso hay algunas fórmulas especiales que ayudan a bajar el acné y la presencia de estos vellitos o hirsutismo que se llama, ¿ya? Así que esos son los principales beneficios del uso, además, por supuesto, del efecto anticonceptivo. Recomendaciones generales para el uso de anticonceptivo. Un control ginecológico previo es muy importante, no porque sí, porque a través de un control ginecológico que se haya tenido antes de usar las pastillas, uno puede saber primero las características ginecológicas de esta paciente, si ha tenido reglas regulares previamente, dolorosas o no, etcétera, y de acuerdo a eso se solicitan exámenes especiales para ir descartando patologías. Por ejemplo, ovario poliquístico, que es muy frecuente que pueda existir, que puedan existir en algunos casos algunas posiciones uterinas que no sean las más adecuadas y que generen un poco más de dolor, presencia de quistes ováricos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tenemos los exámenes también de sangre, como para saber si desde el punto de vista de las hormonas está todo normal o hay algunas alteraciones que nos van a orientar un poco más a decidir la fórmula más que sería mejor para esta paciente, no desde el punto de vista de la eficacia, porque ya decíamos que son todos eficaces, más bien como para ir bajando algunas situaciones que pueda haber en la piel, como el acné, como el hirsutismo, como les decía anteriormente. Importante no automedicarse porque ya decíamos que uno de los efectos de usar la pastilla anticonceptiva es que logramos regularizar la regla, tener menos dolor, etc. Pero si una persona no ha hecho un control previo, puede que sus dolores, como les decía, o su regla irregular sea producto de alguna alteración importante ginecológica y que la paciente empieza a usar el anticonceptivo, obviamente se regulariza porque se induce una regla regular y uno equivocadamente puede pensar que está todo mucho mejor que antes cuando hay una patología que todavía no se ha diagnosticado y no se ha tratado, ¿ya? Entonces es importante poder consultar con matrona o con un ginecólogo antes de empezar a tomar un método anticonceptivo, usar un método anticonceptivo. Para el tema del anticonceptivo oral, tomarlo siempre a una misma hora, porque de esa manera logramos mantener un estándar de hormonas en el cuerpo. No tenemos un alza, una baja, alza, baja, y de esa manera entonces mantenemos un freno para evitar la ovulación. Si tenemos, si tenemos periodos como muy dispares en la toma entre un día y otro, entonces tenemos más riesgo de que se pueda producir una ovulación. Entonces, que no haya, ojalá, más de 2 horas de diferencia entre un día y otro. Ya, o sea, si yo hoy día, si siempre lo estoy tomando a las 11 de la mañana, puede ser a las 12, puede ser a la 1, o puedo anticiparlo hasta 2 horas idealmente, o mantener siempre la misma hora. Recuerden el uso de tener abstinencia o usar preservativos por 15 días, que es cuando uno recién está empezando a tomar las pastillas anticonceptivas o cuando hubo un cambio de marca, etcétera, para evitar que exista la ovulación y tenemos un estándar y una cantidad permanente en el torrente sanguíneo de las hormonas. Usarlo en forma continua, obviamente no tener olvidos.
tomarlo ojalá junto a las comidas, porque en muchos casos hay pacientes que pueden tener vómitos, por ejemplo, y es solo producto de que tienen estómago vacío y eso genera irritación gástrica y vómitos. Pero si lo toman junto con las comidas o cercano a las comidas, se puede evitar este efecto secundario. Evitar los olvidos, obviamente, porque la eficacia depende justamente de la toma continua. Y si tenemos olvido, existe la manera de que si se olvida una pastilla, uno puede en el momento en que se acuerda tomarla y tomarla de ese día que corresponde. Si tiene 2, ya debería tener abstinencia, uso de preservativo, y si tiene 3 días de olvido, es preferible suspender las pastillas, esperar que llegue la regla y retomar después las pastillas. Por eso es tan importante los controles, por eso es tan importante que ustedes o puedan tener su matrona o médico para que puedan hacer estas consultas que a veces se resuelven, a veces ustedes las pueden resolver solas, y puede que les falte una parte como para evitar el riesgo de un embarazo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacerlo en caso de que haya olvidos? ¿Los tomo, no los tomo? ¿Tomo la pastilla de emergencia? Que a veces nos consultan las pacientes sobre esto. Bien, precaución en el cambio de fórmula, ya decíamos abstinencia o preservativo, o el cambio de la marca, ¿ya? Evaluar la efectividad con medicamentos. Hay en algunos casos, por ejemplo, antibióticos que pueden bajar el efecto anticonceptivo y por esa razón durante ese periodo hay que tener abstinencia o usar preservativo hasta 3 días después de que se suspende el antibiótico, por ejemplo. Y hay otros medicamentos que pueden tener un efecto de disminuir la efectividad anticonceptiva. Entonces hay que consultar, ¿ya? Control periódicamente, porque no solamente vamos a estar viendo el efecto que puede tener el anticonceptivo en cuanto a las reglas, la regularidad, sino que también se hacen controles ginecológicos para detectar ITS, para detectar cáncer ginecológico, etc. Otra recomendación, ya les decía, no fumar porque existe el riesgo de tromboembolismo y si fuman, entonces tienen que ir bajando hasta que pueda eliminarse el cigarrillo. Y recuerden, el anticonceptivo junto con COVID solo suspender en los casos de COVID grave. No se necesita en otras situaciones. Bien, seguimos con otro tipo de método hormonal que son los implantes subdérmicos. Estos se ponen bajo la piel, ¿ya? Son visibles bajo la piel o se pueden tocar, queda ahí un relieve, ¿ya? Existen distintos tipos. El primero que se utilizó fue el Norplant, que se ocupaban 6 barritas de estas hormonas que están puestas que están envueltas y que tenían una duración de 5 años. Actualmente se ocupa el Implanon, que es solo una barra y dura 3 años. Es un anticonceptivo combinado, ocupa etonogestrel y un progestágeno. Y el Yadel, que es progestágeno solo, es solo levonorgestrel, un tipo de progesterona. Este ocupa 2 barras y dura 5 años, ¿ya? ¿Cuáles son los inconvenientes? Porque en general los métodos anticonceptivos tienen sus pros y sus contras. ¿Cuáles pudieran ser? Una de las cosas muy beneficiosas del implante es que uno, una vez que lo implanta, se olvida del método anticonceptivo. Tiene que seguir sus controles y todo, pero no tiene como en la pastilla anticonceptiva que todos los días tiene que uno estar tomando el anticonceptivo, no olvidarse, etc. En este caso, uno lo puede tener por 3 años, por 5 años, según cuál sea el que se esté usando. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que existen muchas posibilidades de reglas irregulares. Entonces, muchas veces los pacientes nos consultan que hay reglas, pueden no ser abundantes, pero sí estar presentes como un goteo permanente, y cuando piensan que ya dejó de llegar la regla, vuelve a llegar la regla. Entonces, esto va generando mucha incertidumbre en los pacientes porque están prácticamente un periodo muy largo con sangramiento. De todas maneras, esto se puede evitar, se puede controlar, pero en algunos casos, si esto es muy molesto y no se puede controlar, hay que hacer la extracción del implante, ¿ya? Entonces, ese es uno de los inconvenientes. Otro método hormonal son los inyectables.
Existen inyectables que son combinados, o sea, que ocupan un estrógeno y una progesterona, y otros solo progesterona. Pueden ser mensuales, se inyectan una vez al mes, siempre en el mismo día de cada mes, o pueden ser en algunos casos trimestrales. Pueden ser intramusculares o pueden ser subcutáneos. Dentro de los inyectables mensuales combinados, que son los que más nosotros utilizamos, por lo menos con pacientes en el centro médico, son los mensuales combinados, ya sea la mesigina o el Novafem. Los dos son intramusculares y ocupan distinto tipo de progesterona, ¿ya? Los dos son bastante efectivos y la ventaja que tienen es que se ocupa una vez al mes, uno evita, ya no necesita estar todos los días preocupada del anticonceptivo, pero uno de los inconvenientes que hay, importante, igual como los subcutáneos, es la irregularidad en la regla, ¿ya? Se dice que una paciente de 3 que usan el inyectable y también el subtérmico puede mantener sus reglas regulares. Por lo tanto, la mayoría, 2/3, pueden mantener reglas irregulares. O sea, es más frecuente esto, de que sea sangramiento intermenstrual, como decíamos, sangramiento que para, que llega a lo mejor normal y que después para, y después hay un goteo. Entonces, eso es lo más complejo, pero hay algunas pacientes que mantienen una regla regular. Eso tampoco se puede anticipar y no se puede pensar que las pacientes que previamente tenían sus reglas regulares van a mantener su regla regular. De ellas también hay un porcentaje que puede tener esta irregularidad. Pero de todas maneras, uno puede ir evaluando ya las razones que hicieron a lo mejor ocupar el inyectable son mayores que los efectos secundarios que a lo mejor pudiera tener el método. Porque en muchos casos las pacientes ocupan el inyectable porque son olvidadizas. Entonces, no hay forma de poder recordar en forma continua el uso del anticonceptivo. Y por esa misma razón, entonces, es que es conveniente más bien inyectarse que tener el riesgo de un embarazo, ¿ya? Así que en la mayoría de los casos que nosotros tenemos pacientes con método inyectable ha sido por esa razón. Y en algunos casos es porque es mucho más cómodo, obviamente una vez al mes, y porque además resultó, además es que la regla llegó en forma regular y no hubo inconveniente, ¿ya? Otros inyectables, les decía que son aquellos que se ocupan cada 3 meses, aquí se ocupan progestágenos solo, un tipo de progesterona nomás, y puede ser la medroxiprogesterona o la medroxiprogesterona, que hay en 2 formas. Una es intramuscular, que se llama medroxiprogesterona también, y la otra que es subcutánea, como está viéndose aquí en esta imagen, ¿ya? Que es lo que se llama Sayana. Se ocupan cada 3 meses. En muchos casos también, si ustedes recuerdan que existen anticonceptivos con solo progesterona, aquí los inyectables con solo progesterona, pueden ocuparse también en los casos de lactancia. Pero en algunos otros casos también puede utilizarse porque es más cómodo cada 3 meses. El único inconveniente que hay en este caso, aparte de lo que ya decíamos de los inyectables, de la regla irregular, es que para poder hacer un cambio, o sea, el efecto que hay en el cuerpo es por 3 meses, a diferencia de los inyectables mensuales, que nosotros tenemos el efecto durante un mes y podemos después utilizar otros métodos si es que queremos hacer un cambio. En cambio, en el trimestral se mantiene por un tiempo más prolongado. Bien. Les recuerdo y les invito a que si tienen alguna duda, puedan ponerlo en el chat para después poder contestar aquellas dudas que tengan. Bien, otro anticonceptivo hormonal es el parche hormonal Hebra, ¿ya? Actualmente todavía existe Hebra en el comercio como único parche, pero sí les comento que están apareciendo muchos más anticonceptivos en el mercado, como nombres me refiero, ¿ya? Que puedan tener fórmulas a lo mejor distintas, ¿ya? Este es un método muy cómodo, es un parche que se ocupa sobre la piel. Aquí están los lugares en que se puede ocupar, que es más cómodo, bajo el bajo vientre, en alguno de los hombros, a nivel del glúteo, etc. Lo importante es que no puede usarse a nivel mamario, por ejemplo,
y en la caja vienen 3 parches. Se ocupa uno por cada semana. Si, por ejemplo, se quiere usar, se parte usando un día lunes, todos los días lunes se cambia el parche. Se pone el primero, al lunes siguiente se saca ese antiguo, se pone uno nuevo, al lunes siguiente se cambia ese, se pone uno nuevo, y al lunes siguiente, como ya no tengo más que poner, descanso por una semana. Al lunes siguiente vuelvo a usar otra caja, un parche por cada semana. Esto es muy cómodo porque tampoco tenemos que estar recordando todos los días, usar algún método y llega la regla durante ese periodo de descanso. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los inyectables y el subcutáneo, que no siempre llega la regla regular, en este caso, como estamos ocupando el parche uno por semana y descansamos una semana, durante ese periodo de descanso siempre llega una regla regular. Es muy bueno para pacientes que no quieren estar todos los días recordando el anticonceptivo, a aquellos pacientes que se olvidan, etcétera, etcétera. Pero el gran inconveniente es que, como existe solamente esta fórmula en el mercado, entonces si hay algún efecto secundario, no podemos suplirlo con otro parche, no hay otro parche alternativo, ¿ya? Y el otro inconveniente, obviamente, es también el tema del dinero. ¿Cuánto es lo que cuesta? Cuesta más que las pastillas anticonceptivas, ¿ya? Pero no mucho más como otros métodos hormonales. Bien. Existe otro método hormonal que es el método vaginal. Este es un anillo de uso mensual o trimestral que se ha combinado o un progestágeno solo. Se utiliza a nivel vaginal. Si se fijan aquí en estas imágenes, este es más o menos para que vean la proporción, el tamaño del anillo es flexible, ¿ya? Y lo que se hace es estar en posición ginecológica o poner una pierna sobre una silla y de esa manera se pone se introduce el anillo hasta bien el fondo de la vagina. Y se mantiene ahí durante las 3 semanas que se puede utilizar cuando es mensual. No es necesario sacarlo durante la relación sexual, eso depende de cada pareja en realidad, pero no molesta en la relación sexual y lo único que hay que hacer es acomodarlo después de la relación sexual. Si uno prefiere estar más cómoda y prefiere sacarlo, lo puede hacer antes de la relación sexual, pero lo importante es que inmediatamente después se pueda nuevamente poner el anillo, ¿ya? Así que bastante cómodo y también llega la regla una vez al mes porque tenemos por 3 semanas, igual como en el parche, estamos usando las pastillas, suspendemos por una semana y después volvemos a usar otro anillo. No se utiliza el mismo anillo, por si acaso. ¿Ya? Tenemos distintas alternativas. Antes existía solamente el Nuvaring, después se empezó a incorporar el Circlet y después el Elixerin. Todos tienen etonogestrel y tienen etinilestradiol en distintas dosis y se ocupa en forma mensual. Tienen distintos valores también, ¿ya? Y existe otro que tiene solamente progestágeno, un tipo de progesterona, se ocupa trimestral. O sea, este anillo, en lugar de tenerlo por 3 semanas, se ocupa por 3 meses, ¿ya? Y lo mismo que decíamos anteriormente, en la relación sexual se puede o no mantener. Lo importante es que si no se mantiene, inmediatamente después de la relación sexual hay que volver a ubicarlo y posicionarlo. Es muy utilizado, especialmente en el periodo de lactancia. Ya decíamos que no interfiere cuando hay progesterona en los métodos hormonales en la lactancia. Inconveniente, necesita un adiestramiento, pero que no es muy complejo. Y el principal inconveniente pudiera ser el valor que puede tener el anillo, porque es bastante conveniente, muy cómodo. Pero sí, además, como método hormonal, hay que ver el efecto que puede tener en cada paciente, los efectos secundarios, ¿ya? Así que importante considerar eso. Y existe otro método intrauterino que en realidad no es hormonal puro, es mixto porque es un dispositivo intrauterino al que se le ha dosado en esta zona un tipo de hormona, progesterona, el levonorgestrel, que es un tipo de progesterona, para reducir los efectos que puede tener el dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino es un muy buen método
Pero el gran inconveniente que había con los dispositivos puros, por decirlo de alguna forma, es que generaba mayor sangramiento, y como había mayor sangramiento y un poco de inflamación a nivel endometrial, había más dolor también. Entonces, para reducir estos efectos, se empezó a utilizar un dispositivo que además tuviera este tipo de progesterona, y se vio que efectivamente se reduce el dolor, se reduce el sangramiento. Y no hay sangramiento entre las reglas, que también era el inconveniente que ocurría con el dispositivo solo. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, el principal inconveniente es su precio. Tiene una duración de 3 o de 5 años según cuál sea el dispositivo que se utiliza. Y el otro inconveniente es que no todos las pacientes pueden utilizar un dispositivo, aunque muchos ginecólogos, y después la Sole puede también confirmar, que ponen dispositivos en personas que no han tenido hijos, pero existe mucho más riesgo de expulsiones que en aquellas que ya han tenido hijos y ya han tenido partos. Hay siempre mucho más tendencia a expulsiones durante la primera semana, durante el primer mes, ¿ya? Y el que sea un mixto no reduce esos efectos, aunque hay algunos ginecólogos que dicen que no hay riesgo, pero efectivamente cuando se tiene un cuerpo extraño a nivel uterino, siempre se va a tratar de expulsar. Entonces, yo no recomiendo, nosotros no recomendamos mucho el uso de este dispositivo en personas que no han tenido antes un parto, no han tenido un embarazo previamente. Los nombres: Mirena, que es el que más se utilizó por mucho tiempo, es un dispositivo caro, pero hace poco ingresó otro, pero que tampoco es mucho más económico, pero que está apareciendo en el mercado. Por eso les digo que cada vez están apareciendo más alternativas en el mercado. Quilina es otro anticonceptivo que está apareciendo, que es un dispositivo con progesterona, ¿ya? Bien. Ya hablamos entonces de todos los métodos hormonales. Ahora vamos a hablar de la pastilla de emergencia. No sé si hasta ahí hay alguna duda, porque podemos hacer una interrupción y después seguimos con la pastilla de emergencia, que no es el método hormonal necesariamente. No es un método continuo que se utiliza. En el chat, Lucy. Ya, a ver, vamos entonces a ver esas preguntas. ¿No hay? ¿O hay? Sí hay. Espera. Ya. Estimada, actualmente estoy tomando pastillas anticonceptivas, pero mi pareja quiere cambiar solo a uso de preservativo por los efectos secundarios de las pastillas. ¿Qué nos recomienda en este caso? Mira, nosotros como matronas recomendamos que utilices lo más seguro. El preservativo, ¿cuál es el inconveniente? Mira, cada pareja en realidad va a decidir qué utilizar y en lo que se comprometen a utilizar. El inconveniente de usar solo preservativo es que puedas no tener un preservativo disponible cuando sea necesario, o que tengas el único preservativo disponible y que se pueda romper en ese minuto, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor utilizar un anticonceptivo hormonal y que además refuerces el uso de preservativo. Ahora, si toman todas las precauciones, porque el otro inconveniente que hay es el relajo en el uso del preservativo. ¿En qué sentido? Que hay algunas pacientes que van viendo sus ciclos y, sean regulares o no, tratan de calcular el periodo fértil que pueden tener y ocupar solo preservativo en el periodo fértil, y no ocuparlo, por supuesto, en el periodo que aparentemente no es fértil. Pero para determinar un periodo fértil, en realidad uno debería tener una investigación de todos sus ciclos, por lo menos 6 meses, debería ser un año, pero por lo menos debería ser 6 meses para calcular bien el periodo en que uno es fértil o no. Porque hay periodos que uno tiene regularidades, irregularidades, entonces uno tiene que calcular con una fórmula específica. ¿Ya? Entonces, ahora, si ustedes están dispuestos a usar en todas las oportunidades preservativo, 100%, pudiera ser más conveniente que usarlo así en estos periodos fértiles o infértiles, según los cálculos que ustedes puedan hacer, ¿ya? Yo te recomiendo, antes de que puedas cambiar a preservativo, que intentes con otra fórmula u otra marca,
que veas cuáles son los efectos que estás teniendo, porque a lo mejor esos efectos no son de las pastillas, sino en cómo la estás tomando, en el momento en que la tomas, como decíamos, vómito, sensación nauseosa, etcétera, que puede a lo mejor estarla tomando con, a lo mejor, el estómago vacío. ¿Ya? Eso es mi recomendación. ¿Hay otra? Sí. ¿Cuánto es el porcentaje de efectividad del parche? El parche tiene una efectividad mucho más grande que el anticonceptivo oral. Yo les tengo una tablita, chicos y chicas, al final de la presentación para que vean cuáles son las efectividades de todos los métodos anticonceptivos, considerando lo que se llama un índice de PER, que es el índice de 100 personas que utilizan un método durante un año, cuánto se pueden embarazar. Y ahí ustedes van a ver aquellos que usan métodos que son siguiendo todas las reglas, o sea, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, tomándosela como corresponde, pero tomando también una población que tiene olvidos y no tiene olvidos, cuánto es el rango más o menos de efectividad. Así que lo vamos a revisar al final. También vamos a revisar el coito interrumpido, por ejemplo, que está dentro de esa efectividad que a veces, claro, no hay preservativo, no hay nada, pero están a punto de tener relaciones sexuales y ocupan el método del coito interrumpido y se van a dar cuenta que es muy, muy, muy poco efectivo, ¿ya? Así que lo vamos a revisar al final, ¿ya? ¿Hay otra? No, no por ahora. ¿No? Ya. Disculpen, yo tengo una consulta. ¿Ya? Sí, dime. Lo que pasa es que yo actualmente estoy usando anticonceptivo oral, pero quiero cambiar de anticonceptivo. El problema es que yo tengo ovarios poliquísticos, entonces quería saber qué opciones hay para personas con ovarios poliquísticos. Mira, qué bueno tu pregunta porque a nosotros nos toca, sí o no, Soledad, muchas pacientes con ovario poliquístico. Y por eso qué bueno que ya tienes tu diagnóstico, porque lo más probable es que pudieras haber tenido regla irregular, ¿ya? Si es que tenías un ovario poliquístico ya de un tiempo. Porque cuando hay un ovario poliquístico que solo se detecta a través de la ecografía, pero uno tenía reglas irregulares, lo más probable es que un ovario poliquístico se está recién instalando, ¿ya? Entonces, una de las ventajas de usar anticonceptivo oral es que lo que hace es reducir ese efecto crónico que tiene el cuerpo de intentar ovular, porque eso es lo que está ocurriendo en el ovario poliquístico. Se intenta ovular y no se puede. Y como no se puede, se van manteniendo estos folículos alrededor de la capa superficial del ovario y que va formando y manteniendo estos quistes ováricos. Muchos quistecitos ováricos, por eso se llama ovario poliquístico. Y en muchos casos síndrome ovario poliquístico porque no está solamente el hallazgo de la ecografía, sino que está en algunos casos presencia de acné, hirsutismo y reglas irregulares. ¿Ya? Entonces, lo que hace el anticonceptivo es frenar este intento de ovulación, porque recuerden que funciona como anovulatorio. Y con el tiempo se empieza a reducir este hallazgo y por eso uno tiene que hacer controles ecográficos cada cierto tiempo y ecográficamente se puede eliminar. Nosotros lo que intentamos hacer es que una vez que ya no hay ovario poliquístico a través de ecografía, se mantenga por un tiempo más todavía el uso de anticonceptivo y después de eso se puede suspender para evaluar cómo anda tu regla sola, ¿ya? Mira, en esto hay varias opiniones. Hay algunos médicos y matronas que dicen que el ovario poliquístico nunca se puede tratar y que es algo crónico y que nunca va a salir del ovario poliquístico. Desde mi punto de vista, el ovario poliquístico sí se puede tratar. Y una de las formas de poder hacer tratamiento es ocupando hormonas. Hay algunas pacientes que no están con relaciones sexuales, no han iniciado su vida sexual y también le van a indicar un tipo de anticonceptivo. Así que yo de todas maneras te recomiendo que mantengas el uso de un anticonceptivo porque va a tener un buen efecto sobre el ovario poliquístico. Y la otra alternativa, si tú quieres cambiar a otro método, es que evalúes a través de una ecografía cómo estás, mantengas por unos 6 meses todavía el uso del anticonceptivo, si es que está negativa la ecografía, para dar un tiempo para que finalmente a nivel hormonal también pueda estar todo más normalizado y evaluar después cómo se mantiene tu regla, si regular o en forma irregular todavía. No sé si contesté bien a tu pregunta.
Sí, muchas gracias. Ya, bien. Recuerden que nos pueden consultar después a los correos confidenciales, ya que se los vamos a recordar. Bueno, ahí están también. Bien, vamos a seguir. De todas maneras, hay también más opción de preguntas más adelante, así que no se desesperen. Si tienen alguna pregunta, la vamos a contestar también al final. Bueno, anticoncepción de emergencia, que no es un método anticonceptivo porque no es algo que nosotros ocupamos de forma frecuente, sino que se utiliza en casos solo de emergencia. Así que esto es importante. Solo se utiliza en caso de emergencia y hasta 72 horas después de una relación sexual no protegida o si hubo una ruptura de preservativos, por ejemplo. Algunos, o sea, siempre nos preguntan, ¿no se puede ocupar más allá de las 72 horas? Sí se puede ocupar, pero el riesgo que hay en que sea más o menos efectivo empieza a reducirse la efectividad a medida que se va alejando de estas 72 horas. De hecho, si es antes de las 72 horas, o poquitas horas después que haya ocurrido esta emergencia, es el ideal de poder utilizarlo. Importante que vean esto, chiquillos y chiquillas. Actúa solo si ha habido ovulación. Si no ha habido, disculpen, si no ha habido ovulación. Por lo tanto, no es abortiva, porque hubo mucha inicio cuando se estaba trabajando con la pastilla de emergencia en que si era o no era abortiva. Y actúa solo si no ha habido ovulación. ¿Qué es lo que intenta hacer? Porque es un método hormonal. Lo que intenta hacer es mantener el freno y evitar la ovulación en el periodo en que hubo esta relación riesgosa. Pero, como no sabemos si hubo o no hubo ovulación, por eso es importante la consejería, lo que se intenta es evitar, si estamos a punto de ovular, evitar la ovulación. Pero si ya hubo ovulación, no puede actuar. Por eso, entonces, es importante que luego que se tome la pastilla de emergencia, esperar si llega o no llega la regla, porque esa es una forma de evaluar su efecto y evaluar indirectamente si había habido ovulación, si evitamos que se produjera la ovulación, si actuamos en el fondo a tiempo, ¿ya? Por eso es importante la consejería, y lo pongo aquí en destacado y grande, porque si bien es cierto, la pastilla de emergencia no es necesario ocupar una receta, aunque también los anticonceptivos estaban pidiendo últimamente receta cuando no debería ser, pero la pastilla de emergencia no debería darse, necesita una receta. Tú vas y puedes comprar una farmacia. Pero ¿cuál es el tema de ir nomás a una farmacia y comprarla? Que no te digan, mira, sabes que tú tienes que tomarla, si tienes vómitos, ¿qué tienes que hacer? ¿Y qué tienes que esperar después que te tomas la pastilla? En el fondo lo que hay que hacer es, en el momento en que se rompe el preservativo, si hubo una relación no protegida, inmediatamente ir y comprar y tomar la pastilla de emergencia. Como es una dosis alta, ya vamos a ver cuáles son las alternativas, como es una dosis alta de hormona, para evitar sensación de vómito o vómito y evitar entonces que la pastilla y las hormonas logren hacer el efecto, porque si hay vómito antes de las 2 horas de que tú te tomaste la pastilla de emergencia, no pudo haber pasado el torrente sanguíneo. Por lo tanto, hay que repetir la dosis. ¿Ya? Y eso no te lo dicen en la farmacia. Entonces, importante que se tome con el estómago lleno para evitar vómito. Tomársela inmediatamente después de que hubo la emergencia. ¿Ya? Tomársela con el estómago lleno y de ahí esperar que llegue la regla. El ideal, o la mayoría de los casos, ocurre dentro de los primeros 7 días. Hay un sangramiento por deprivación, existe un sangramiento y eso es como el indicativo de que la pastilla tuvo efecto. O sea, no hubo embarazo. No es abortivo, sino que lo que hizo ese endometrio que estaba a nivel uterino, lo que hace la progesterona es madurarlo rápidamente y como baja rápidamente después la cantidad de hormonas, se descama. Y esta entonces es una forma de saber de que fue efectiva. Ahora, en algunos casos puede llegar hasta los 10 días o 12 días máximo la regla. Puede ser, se demora un poquito más. Pero si no llega más allá de ese tiempo, el ideal ahí, y por eso es importante la consejería, saber si hay o no un embarazo, ¿ya? Entonces, en algunos casos, puede, a pesar de que se toma la pastilla de emergencia, puede haber habido un embarazo.
porque se estuvo muy cerca de la ovulación, se ovuló, ya se había ovulado en el momento en que se tuvo la relación sexual. Por eso, entonces, yo les recuerdo que mientras antes usen la pastilla de emergencia es mucho mejor, porque ahí, pasado las horas, hay más riesgo de que en cualquier momento se pueda producir la ovulación. No es que entonces tomamos la pastilla a las 72 horas, no. Ojalá antes de las 72 horas, ¿ya? Y después, pasado más tiempo, claro, lo puedes tomar, pero la posibilidad de que hayas ovulado ya y que no te vaya a hacer efecto porque no es abortiva, se reduce entonces la posibilidad de que haga efecto. Bien, el método original es un método de las progestinas, que es un levonorgestrel de una alta dosis. Aquí yo estoy mostrando una marca, pero existen otras marcas. O sea, la marca que más se utiliza es esta. Existe también Escapel 2, que son 2 pastillas que sumadas te dan esta cantidad. Yo prefiero, y yo creo que la Sole también, por los efectos secundarios que puede tener cuando se toma la segunda dosis, es que aumenta la posibilidad de vómito. Pero si tomas solo por una vez la dosis completa en una sola pastilla, tomándote lo antes posible, con el estómago lleno, puedes tener a lo mejor una sensación nauseosa, pero no llegas al vómito. Entonces así ya logras saber de que pasó al torrente sanguíneo. Si hay vómitos antes de las 72 horas, o antes de las 2 horas, quiero decir, después de que se toman la pastilla, hay que repetir la dosis, ¿ya? Eso es importante. Y hay otro método que es un método como alternativo, cuando no se tiene la posibilidad de esta progestina, es un método con las pastillas combinadas, pero que tengan esta cantidad de hormonas, ¿ya? Y se toman 4 pastillas juntas y a las 12 horas se toman otras 12 juntas. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de esta? Que es distinta a la original. El inconveniente es que tenemos, además de etinilestradiol, tenemos estrógeno que puede aumentar mucho más la cantidad, o sea, aumenta la cantidad de estrógeno que puede aumentar aumentar la presión arterial y puedes tener más riesgo también de vómito, ¿ya? Porque tienes que hacer 2 veces la toma, ¿ya? Entonces, de todas maneras, nosotros recomendamos estas progestinas sola y de solo una vez, ¿ya? Recuerden contactarse con nosotros en el caso de estas emergencias. No necesitan receta, pero sí importante la consejería. ¿Qué hacer después? Si es que no llega la regla, hay que tomar un examen para saber si hay embarazo, etcétera, ¿ya? Y además, no necesariamente, si no llega la regla, es que están embarazadas, por si acaso. Por eso es tan importante la consejería, chiquillas y chiquillos. Porque puede ocurrir también de que no llegó la regla, pero tampoco están embarazadas. Así que por eso es importante ir paso a paso, viendo si hay embarazo o no, y después, si es que salió positivo el examen, saber a través de ecografía cuánto tiempo de embarazo tienen, etc. ¿Ya? Nuevamente, el contacto de los correos, matronaumce@gmail y matronaumce2@gmail.com. Bien. Ahora vamos a pasar a los métodos de barrera y al final dejamos todas las preguntas, ¿ya? Porque esto es más o menos cortito. Bueno, condón masculino, vamos a hablar de condón masculino y del condón femenino. Solo cosas muy, muy generales, porque la mayoría ya sabe utilizarlo, pero importante el uso correcto del preservativo. Importante recordar que es doble protección para anticoncepción y para las ITS. Siempre fijarse en que no puede haber contacto genital, nada de contacto genital si no se han puesto previamente el preservativo. Así que importante, delante que nos preguntaban si puede usar solo preservativo, ya, el uso correcto del preservativo no es solamente usar todas las veces que se tienen relaciones sexuales, sino que no puede haber contacto genital sin que antes esté puesto el preservativo. O sea, debe haber una barrera, porque a pesar de que el riesgo de un embarazo o de una ITS por contacto genital es poca, es baja, no es cero. Eso es importante, ¿ya? Así que esta es una cosa importante. No pueden tener contacto si no se ha puesto el preservativo, ¿ya? Dentro de toda la información, importante hacer un control de calidad, revisar fecha de vencimiento. ¿Cómo hacen un control de calidad?
Una vez que se pone el preservativo, que está indicado aquí, se pone el preservativo completo, se aprieta para saber, o sea, se tiene que haber formado en la punta una cámara de aire, ¿ya? Entonces uno aprieta aquí para que salga el aire hacia afuera, para evitar la ruptura posterior, y de esa manera saben que no está roto el preservativo en ninguna parte. Si no se ha formado esta cámara de aire, quiere decir que en alguna parte está roto, y por eso no solo tienen que tener un preservativo para esa vez, sino que tienen que tener más de uno por si acaso, ¿ya? Si no, no pueden tener relaciones sexuales o se arriesgan a quedar embarazadas, ¿ya? Y otra cosa importante, que obviamente una vez que ya se tiene la relación sexual, el hombre se tiene que retirar tomando entre sus dedos este bordecito del preservativo para no derramar estos fluidos genitales, porque puede haber estado todo perfecto antes para evitar un embarazo, pero si finalmente él se retira y queda el preservativo dentro, no hay problema en sacarlo. Ya no es el problema, sino que el gran problema es que se derrama el semen y existe riesgo de embarazo o de ITS. ¿Ya? Otra cosa importante, no reutilizar, que aunque ustedes se puedan reír, que siempre nosotros cuando hacemos charla dicen, no, pero ¿cómo? ¿Quién lo va a reutilizar? En algunos casos puede ocurrir. Entonces, para evitar el riesgo de una ITS o embarazo, no reutilizar por si acaso, ¿ya? Evitar, entonces, el derrame de los fluidos genitales y tener precaución en la extracción, ¿ya? Recuerden eso. En cuanto al condón femenino, que es mucho más conocido que hace un tiempo atrás, pero puede que muchos no sepan qué es o cómo funciona. Igual actúa como una barrera mecánica, es de poliuretano, un nitrilo, que tiene menos posibilidades, por si acaso, que el preservativo masculino de generar alergia, ¿ya? Porque no es de látex. Tiene un extremo que está cerrado, esta es más o menos la proporción, para que vean el tamaño. Tiene un extremo que está cerrado, es un cilindro que está cerrado acá, y un extremo que está abierto. Aquí está la forma en cómo se instala. Igual como el anillo vaginal, pueden utilizarlo poniéndoselo de esta manera, con una pierna sobre una silla, una parte más alta, o en posición ginecológica, o de esta manera de cuclillas. Se introduce hacia el fondo, se fija hacia el fondo y queda de esta manera visualmente afuera, ¿ya? Entonces, hasta que quede bien fijo, ahí recién se puede tener relaciones sexuales, dirigiendo entonces el pene dentro de este cilindro. Una vez que ya se ha tenido la relación sexual y se ha producido la eyaculación, importante no quedarse así porque existe el riesgo del derrame y como lo decíamos en el caso de preservativo masculino, puede haber riesgo de embarazo porque se utilizó mal al final el preservativo. Entonces, una vez que ya se ha tenido la relación sexual, se rota, se gira y se extrae este preservativo. Y de esa manera se elimina. Lo mismo que lo anterior, ver fecha de vencimiento, control de calidad y también fijarse entonces en evitar el derrame de los fluidos genitales con esta extracción que se vaya girando, ¿ya? Eso, con respecto a los preservativos femeninos. Y otra cosa muy importante es no pueden tener tampoco contacto genital previo si no se ha puesto antes el preservativo. Acá, como delante estaban preguntando la eficacia, este es un cuadro resumen de lo que yo les decía, el índice de PER, que es la tasa de embarazo de 100 mujeres, 100 parejas que están utilizando un método en un año y cuántos de ellos se embarazaron. Acá tenemos dos filas, el uso correcto, que es, por ejemplo, si estamos tomando pastillas anticonceptivas, que yo me la tome como corresponde, que no tenga olvidos, etcétera, etcétera, que no haya hecho cambios, uso correcto. Y acá tenemos uso típico, que sería, incorporamos aquí mujeres que han tenido olvidos, o sea, que son usuarias, pero tuvieron olvidos, cambiaron de marca, se olvidaron, retomaron, etcétera, ¿ya? Y acá es importante que, por ejemplo, los implantes de levonorgestrel, que eran estos subcutáneos, fíjense que son los más eficaces, ¿ya?
que tienen un 0.05 de posibilidades de embarazo, y obviamente no disminuye porque aquí uno no se puede sacar y poner de nuevo el implante, sino que ahí está puesto y por lo tanto se mantiene este índice de embarazo. Los inyectables combinados son bastante buenos también, ¿ya? Pero fíjense por qué cambia aquí, porque esto depende del uso. Ya puede aumentar porque no se inyectan en la fecha que corresponde, se olvidaron, retoman, etc. Anticonceptivos orales combinados, que serían los anticonceptivos que habitualmente están ustedes utilizando, fíjense que también es muy bueno, pero aumenta el riesgo de embarazo porque hay olvidos, hay cambios, hay interrupciones, se retoma, etc. Entonces hay que considerar también esto. Si solamente estamos usando preservativo, para alguien que consultaba sobre si me cambio o no a preservativo exclusivo, aquí tendríamos el uso correcto, que es el riesgo mayor que los otros anticonceptivos que habíamos visto. Pero de todas maneras es una posibilidad baja, no tan baja como el anticonceptivo oral o los otros que habíamos visto. Pero fíjense, el uso típico aumenta a 15. ¿Y por qué aumenta a 15? Por todo lo que decíamos anteriormente. No hay uso correcto. O sea, a lo mejor se va a tener relaciones sexuales con preservativo justamente en un periodo de riesgo, porque hay posibilidades de ovulación, etc. Pero hay contacto genital antes de usar el preservativo. Eso aumenta el riesgo. Se rompió el preservativo, no usaron el preservativo todas las veces que tenían relaciones sexuales, y eso entonces empieza a aumentar el riesgo. Y en el caso del condón femenino es más alto el riesgo, pero más bien por el tema de uso. Este cuadro está hecho hace un tiempo atrás en donde no se utilizaba tanto el preservativo femenino, no se conocía mucho, las mujeres no querían utilizarlo, pero ahora sí ha habido mucho más este empoderamiento de la mujer y quieren usar más el preservativo femenino. Así que yo diría que esto pudiera reducirse porque más bien no sería un uso correcto, real. El uso correcto sí es real, con todos los pasos de no tener contacto, de evitar el derrame al final, etcétera, disminuiría más este riesgo de embarazo. Pero sí es importante que ya sea condón masculino o femenino, aumenta la posibilidad si hay uso no adecuado, ya, porque si se usa nomás en los periodos que aparentemente consideramos que son fértiles, etcétera, ¿ya? Y no sé, había alguien que me había preguntado de un método que no recuerdo en este caso cuál era. Alguien No me pregunta recuerdo. sobre un método gel para varones. ¿Método gel? Sí. Ah, mira, no ha habido algunas investigaciones, para quien esté consultando, han habido hartas investigaciones en realidad sobre métodos anticonceptivos en varones. Se trabajó mucho en ICMER, que es un centro donde nosotros mandamos mucho a varias pacientes que hacen investigaciones justamente en anticonceptivos acá en Chile. Antes que salgan al mercado, muchos anticonceptivos que vienen de afuera se prueban acá en este centro y después se lanzan, digamos, al mercado. Y se trabajó mucho también en anticoncepción con pastillas para reducir o sea, como un anticonceptivo de varones oral. Pero finalmente no se pudo, no se pudo incorporar al mercado, no hubo muy buena respuesta. Y sobre el gel, que pudiera ser también una alternativa de anticoncepción, hasta ahora todavía no existe en el mercado, puede que esté en investigaciones, ¿ya? Así que bueno, todavía los hombres no han tenido como esta posibilidad de incorporarse con otros métodos más allá que el preservativo masculino y la vasectomía, que obviamente en su caso no se los vamos a recomendar todavía, porque son muy jóvenes. Eso. No sé si hay otra consulta. Mientras esperamos la consulta. ¿Sí? ¿El condón vaginal se puede usar en el ano? No está con las características para usarlo como un método de barrera a nivel anal.
ya se ocupa el preservativo masculino. El masculino se puede utilizar para que haya una relación por penetración anal. ¿Por qué? Porque está hecho como un cilindro que sigue las características anatómicas más bien vaginales, ¿ya? Entonces, en ese caso habría que usar un preservativo masculino, ¿ya? Mientras esperamos las otras preguntas, y a lo mejor van surgiendo nuevas, quería yo avanzar un poquitito nomás en otra cosa que les puede interesar. Bueno, recordarles que existe el contacto por vía correo confidencial. Hacemos, como decía la Soledad al principio, orientación, envío de indicaciones, recetas, exámenes, renovación de beneficios de descuentos de anticonceptivos, dirección de centros de atención y laboratorio. Y es una comunicación confidencial y directa, por si acaso. Aquí están nuevamente los correos para que los anoten. Y queríamos además invitarlos, y de ahí pasamos a todas las últimas preguntas que pueda haber. La próxima semana, para ustedes y para que traspasen esta invitación también a sus compañeros, vamos a hacer una mesa. Nosotros en presencial siempre hacíamos mesa los días miércoles. Ahora, por el tema de pandemia, bueno, la habíamos suspendido, y como Soledad delante decía, que nosotros entregamos, bueno, material de promoción y entre ellos también preservativos. La próxima semana vamos a hacer una mesa de promoción. Esto va a ser el martes 31 de agosto, va a ser entre las 10:30 y la 1 de la tarde, en el hall externo del Centro de Salud Estudiantil. Ustedes van a ingresar por el portón del Centro de Salud Estudiantil para que podamos hacer un control, etcétera, control de temperatura, tienen que ir con las mascarillas, etcétera, etcétera. Se va a entregar material educativo del programa, preservativos, les vamos a regalar tanto femeninos como masculinos, ya sean hombres o mujeres, no porque sean hombres vamos a entregar solo a ellos masculinos, vamos a entregar masculino y femenino a hombres y mujeres, ¿ya? Para que puedan tener, y si ustedes no lo utilizan, pueden regalarlo a lo mejor a algún amigo o amiga que ustedes tengan. Vamos a demostrar también cómo se utilizan los preservativos para aquellos que tengan dudas todavía en cómo utilizarlos. Y va a haber un link, va a salir dentro de esta semana, después le vamos a decir a Giselle que pueda hablar un poquito más de esto. Va a aparecer un link en donde dentro de la, como le decía, que va a ser publicado para que se puedan inscribir y que puedan además seguir las medidas preventivas sanitarias. Ya hay que, bueno, estar ordenadito, no sé cuántos van a llegar, pero los vamos a hacer que se ordenen en fila, le vamos a hacer control de temperatura y todo eso. Tienen que tener paciencia nomás si llegan mucho en que les toque su turno, porque va a haber material educativo y preservativo suficiente para todos, por si acaso, ¿ya? Entonces, eso como invitación. Muchas gracias entonces, y vamos a ahí ahora a responder las preguntas que pueda haber. Bien. ¿Cuáles eran las otras preguntas que había? Queda una de Felipe, dice, ¿es recomendable prescindir del uso del condón si mi pareja usa de manera eficaz el método anticonceptivo? ¿Felipe era? Felipe. Felipe. Y para todos los que nos escuchan. Mira, nosotros como matrones llevamos harto tiempo trabajando en el área de salud sexual y reproductiva, y no es, a pesar de que sí existe parejas que son únicas, ¿ya? O sea que incluso establecen el compromiso de ser únicas parejas. Inclusive hay algunas parejas que tuvieron otras parejas y que antes de iniciar vida sexual con esta nueva pareja se toman todos los exámenes como partir sin ni un problema de ITS ni nada por el estilo. Pero si hay certeza, Felipe, en que tú y tu pareja no tienen otra pareja, no sería necesario ocupar preservativo por el tema de las ITS, ¿ya? Secundario, porque acuérdate que estamos usando preservativo como doble protección para las ITS y como método anticonceptivo. Si tu pregunta es como método anticonceptivo nomás, ¿es necesario ocupar preservativo siempre en forma paralela como método anticonceptivo? No es necesario. Pero por el tema de las ITS, nosotros recomendamos siempre que se utilice siempre doble protección. Porque en algunos casos, además, Felipe, no se sabe, o sea, si uno a lo mejor ha iniciado con una pareja nueva, no se hizo en un examen y aparecieron lesiones, hay lesiones que pueden aparecer genitales después de 6 meses, por ejemplo. Hay un periodo de incubación largo de algunos virus, por ejemplo. Entonces, tú o tu pareja, sin saberlo, pueden traspasarle
también a lo mejor esta infección de ITS a su pareja. Por eso siempre nosotros en población joven tratamos de impulsar la doble protección, porque de acuerdo también a los estudios, el máximo avance del VIH, si ustedes recuerdan hace mucho tiempo, se habló del aumento del VIH, es en la población joven, en la población de ustedes. Entonces, por esa misma razón, es que nosotros siempre impulsamos la doble protección, ¿ya? Eso. ¿Hay alguna otra pregunta más? Ya, Felipe. Si tienes igual más dudas, puedes escribirnos a cualquiera de los 2 correos, pero es lo que nosotros te recomendamos y nosotros siempre hablamos con las estadísticas. Las estadísticas hablan de que hay mucho más cambios de pareja en estas edades, ¿ya? Hay más riesgo por lo tanto. ¿Hay alguna otra consulta? Vamos a esperar unos minutitos. Si no, a mí me gustaría, Giselle, porque les estaba comentando de la actividad que se va a hacer la próxima semana y cómo se va a hacer para que ellos puedan inscribirse y que puedan asistir para la entrega presencial de material educativo, preservativo, en el hall del Centro de Salud. Si puedes tú comentarnos un poquito sobre eso. Ay, sí, estaba en silencio. Sí, ¿le dio la fecha, los horarios? Sí, sí. Ya, como tiene la fecha y el horario, estaba buscando ahí para no equivocarme. Pero bueno, como ya le dieron la fecha y el horario, ese día se va a enviar un afiche, ¿ya? A través de todos los medios de redes sociales que ustedes conocen, que manejan ya Instagram, Facebook, y también a través de la página web, ¿ya? También vamos a enviar la información a través de los correos de ustedes, ¿ya? Así que para que se encuentren atentos, y la idea es que ese día hay un link de inscripción, ¿ya? Donde ustedes tienen que pinchar, tal como lo hicieron ahora en este taller, que había un link de inscripción. También lo tienen que hacer de la misma forma, porque es una de las formas que a nosotros vamos a tener registro de los estudiantes que vamos a encontrar ese día y de tomar todas las medidas sanitarias también para ese día, porque recuerden que es una actividad que es presencial y que no se han hecho hasta ahora ninguna actividad presencial de estudiantes, ¿ya? Bueno, ahí también vamos a informar que no es una actividad en que tengan que ingresar a las dependencias de la universidad, ¿ya? Los vamos a citar en una dirección específica donde está el Centro de Salud Estudiantil, ¿ya? Que es en Avenida José Pedro Alexandri, 862, en vez de la dirección habitual, que es el 774, ¿ya? Le vamos a indicar la descripción también, que hay un portón azul, para que nadie se pierda. Vamos a estar ahí nosotros en la entradita, nos van a ver, ¿ya? Y ese día es una actividad, es una mesa de promoción, en que vamos a enseñarles, bueno, acá los profesionales van a educar con respecto a los métodos anticonceptivos, ya si ustedes tienen dudas, y obviamente también la entrega de los preservativos tanto femenino como masculino, ¿ya? Así que lo único que tienen que estar ustedes atentos a la información, a la difusión de este material, y a través de la página suya, que todo se envía a través de la página, ya a través de los correos, así que va a estar toda la información para que se puedan inscribir previamente y en tener todos sus antecedentes que nosotros necesitamos para tomar las medidas sanitarias y que resguardarlos tanto a ustedes como nosotros también, ¿ya? Eso, señora Lucy. Bien, gracias, Giselle. Así que están todos invitados para la próxima semana, chiquillos. Acuérdense de la mascarilla, no pueden ir si están con fiebre porque vamos a tomar temperatura, o sea, todo como corresponde y para que no tengan riesgo de contagio ni nada, ¿ya? Eso. Sí. No sé si hay alguna otra consulta, Soledad. Sí, aquí hay una. De Gabriela dice, si uso pastillas Lady y cambio a otras que tengan el mismo contenido que sea bioequivalente, ¿no hay problema? Mira, nosotros recomendamos que aunque tengan los mismos componentes, cuando cambias de marca estás cambiando de laboratorio. Y hay pequeñas diferencias entre un laboratorio y otro. Y esas pequeñas diferencias es preferible cubrirlas igual como si estuvieras partiendo de cero. Por lo tanto, tienes que tener abstinencia por 2 semanas o uso de preservativos durante 2 semanas.
Y como es una marca nueva, no componentes distintos, pero como es de otro laboratorio, puede que tengas o no efectos secundarios. Lo que nosotros por si acaso hacemos, por ejemplo, partimos con una fórmula que sabemos que tiene que no tiene muchos efectos secundarios. Pero por X razón, alguna paciente que está recién empezando a usar tiene efectos secundarios y se mantienen durante los 3 primeros meses. Por decirte, mastalgia, dolor de cabeza o sangramiento intermenstrual, etc. Antes de cambiar de fórmula, hacemos lo que tú estás haciendo, que es cambiar la marca o cambiar el laboratorio. Son los mismos componentes, pero cambiamos el laboratorio. Y a veces ese pequeño, o sea, el hecho de cambiar de laboratorio logra disminuir los efectos secundarios y que finalmente la paciente se quede con esto. Si al revés tú no tenías efectos secundarios con el anticonceptivo que usabas anteriormente y vas a cambiar por un tema de a lo mejor de dinero, etcétera, o por recomendación, hay que evaluar si nueva marca te genera o no efectos secundarios. Así que no necesariamente porque sean los mismos componentes no vas a tener efectos secundarios. Lo bueno de hacer el cambio de marca manteniendo la fórmula es que, por ejemplo, aquellas personas que se utiliza un anticonceptivo determinado porque hay acné, presencia de hirsutismo, vellitos, etcétera, uno va a hacer el uso de anticonceptivo que baja el nivel de testosterona, por ejemplo. Entonces vas a mantener ese efecto con el cambio de método anticonceptivo, o sea, cambio de marca nomás. Entonces, eso es lo bueno de mantener la misma fórmula, pero hay que evaluar los efectos secundarios nomás. No sé si con eso queda respondida la pregunta. Sí, muchas gracias. Gabriela. Romina, ¿Hay otra consulta? Sí, Romina pregunta si quiero comenzar a utilizar el parche como método anticonceptivo, sabiendo que solamente existe una marca, ¿también debo ir a consultar para iniciar con este? Mira, sí, tienes que consultar con matrona, con tu consultorio, con un médico, ginecólogo o con nosotras, pero no necesariamente para que entiendas cómo existe solo un método, sino que más bien saber tus antecedentes previos. Si es que, por ejemplo, tienes regla regular, irregular, dolores, etcétera, para pedirte exámenes previamente y saber, por ejemplo, si tuvieras una posición alterada uterina que te esté generando dolores, quiste ovárico, etcétera, porque en ese caso el efecto anticonceptivo pasa casi a un segundo plano. Por si acaso hay algunos, se me había olvidado comentarles que dentro de los hallazgos que podemos hacer es la presencia de quistes, pero hay quistes que son chiquititos y que perfectamente se pueden tratar también con anticonceptivos. Pero hay quistes que sobrepasan una cantidad de centímetros y que necesariamente tienen que tener sí o sí un control con médico y en algunos casos terminan en cirugía, por si acaso. Por eso mismo, más bien es que necesitas tener un control, no tanto porque vayas a usar este o este otro anticonceptivo y necesites más o menos controles un método anticonceptivo. Es más bien para conocer tu historia, saber tu antecedente y evaluar eventualmente las posibilidades de alguna patología que no se pueden pasar por alto. Y bueno, después de eso, ya tú empiezas a usar el parche anticonceptivo y hay que ir evaluando lo mismo que en todos los métodos hormonales, si hay efectos secundarios, si hay buena tolerancia o no, y ahí en ese caso, como es el único parche, ahí tendrías que iniciar después otro método anticonceptivo. No Gabriela, sé si responde. ¿Sí? Gabriela pregunta, ¿debo descansar de las pastillas o cambiarlas? Había leído que no se puede tomar la misma por muchos años, pero no estaba segura. Ah, ya. Mira, seguramente llegaste un poquito más tarde, te incorporaste porque las dosis que se ocupan actualmente son mini dosis, no son dosis altas como antes se utilizaba y muchas mamás, por ejemplo, tienen todavía en la memoria de que cada cierto tiempo tenían que descansar porque eran efectivamente dosis muy altas las que se ocupaban anteriormente. Actualmente se ocupan mini dosis, no es necesario hacer ni un descanso, por si acaso. El único descanso que uno indica es para evaluar, por ejemplo, efectos secundarios u otro, o a lo mejor, por ejemplo, si te estaban dando solamente porque tenías un síndrome ovario poliquístico,
y no estabas teniendo relaciones, no tenías relaciones sexuales, no habías iniciado vida sexual, y se está evaluando entonces el efecto que puede haber en el ovario poliquístico. Y después entonces de tener una ecografía normal, se suspenden las pastillas por un tiempo para evaluar cómo andan tus reglas. Pero no es necesario, por si acaso, hacer un descanso. ¿Ya? No es necesario, porque las dosis que se ocupan son dosis bajas, mini dosis. ¿Ya? Ya. Soledad pregunta, ¿la reunión se subirá a algún lado o se podría tener algún tipo de acceso al PowerPoint? Es que me gustaría ver de nuevo la tabla de eficacia. Ah, ya. Sí, como decía Gisela al comienzo, tienen que esperar nomás que se pueda editar. Después se sube a Facebook, YouTube. bueno, a YouTube Sí. de la ONCE. Y lo que estamos pidiendo hace mucho tiempo, ojalá se pueda lograr que la página directa central de la DAE puedan ustedes acceder al centro médico y ahí a lo mejor Señora. poder tener un poco más de información. Pero por ahora en YouTube. Señora Lucy, acá yo tengo que entregar una información. Ya. Ay, mi conexión está inestable. Chuta, ya. Bueno, como decía la señora Lucy y al principio que también comenté, esta actividad está grabada y se sube a YouTube, ya al canal de YouTube. Pero está en la página web de la universidad. Ya ustedes ingresan a la página web de la universidad, va a quedar grabada, o sea, me refiero a que la vamos a subir, pero todas las actividades que hemos hecho antes están todas ahí. Entonces, ingresan a la página de la universidad, arriba dice DAE, pinchan DAE y sale Centro de Salud Estudiantil. Pinchan Centro de Salud Estudiantil, van a ver todas las cosas que hemos realizado, como afiche, información, etcétera, y dentro de esas sale actividad de prevención y promoción. Pinchan ahí y salen todas las actividades de los talleres, ¿ya? Con los datos de cuándo se realizó, la fecha, el horario y los participantes, ¿ya? Los profesionales que realizaron el taller. Así que esta actividad también va a estar, lo más probable es que ya durante la semana se vaya a subir ahí, que es más fácil también para visualizar. Eso. Gracias, qué buena noticia, porque estábamos tratando de hacerlo hace tiempo. Qué bueno que se va a poder hacer. Y así es más fácil que puedan ubicar la información del Centro de Salud Estudiantil. Vamos entonces también a subir algunos tips que son como pequeñas presentaciones en PDF de tips para cánceres, para ITS, VIH y algunas otras cosas que hemos hecho para que ustedes puedan revisar también, ¿ya? Así que tienen que estar atentos nomás, ¿ya? No sé si hay otra consulta. Y hay otra consulta, dice, si no uso método anticonceptivo y quiero usarlos para tener relaciones sexuales y me recetan los anticonceptivos orales, ¿tengo que esperar el primer día de regla, como dice la ginecóloga, o puedo comenzar cuanto antes? Y en ese caso, ¿hay consecuencias si comienzo los anticonceptivos orales el día 12 de mi ciclo, por ejemplo? Mira, como una forma de hacer o mantener una regla que sea más regular, hay ciertas indicaciones. Hay algunos ginecólogos y matronas que indican el primer día de tu regla, otras como yo, que indico el quinto día de la regla, por varias razones. Primero, porque de esa manera logras eliminar todo tu flujo de regla de ese mes. Y de esa manera, entonces, no estás cortándolo y tienes menos posibilidades de que tengas un sangramiento de gotitas durante el mes, ¿ya? Y desde ahí en adelante uno empieza a tomar entonces las pastillas anticonceptivas sin interrupción, hasta cuando te aparecen las pastillas, las 7 pastillas que son distintas, en ese periodo te va a llegar tu regla y se va a mantener esa regularidad. Ahora, también si tú tienes o sea, si no has tenido pero esto es una excepción, si no has tenido contacto genital, no ha habido nunca relaciones sexuales, tú puedes partir en cualquier momento de la fecha de tu ciclo. El único inconveniente va a ser en que se va a desregularizar un poco la fecha en que te llegaba la regla. Porque si partes como en la mitad, por ejemplo, de tu ciclo, vas a esperar hasta la mitad del próximo mes de tu ciclo y ahí después va a llegar tu regla. Entonces, si por ejemplo tu regla te llegaba a principio de mes, después vas a empezar a tener tu regla a mitad o la semana del 20, etcétera, ¿ya? Pero siempre y cuando, y aquí para escuchen todos, ¿ya? Es solamente este caso excepcional porque ella todavía no ha iniciado vida sexual.
Pero si uno ya ha tenido relaciones sexuales, el ideal es, para evitar el riesgo de que haya habido ovulación entre medio, o de riesgo de tener una relación sexual en periodo riesgoso, en el fondo, el ideal es partir el primer día de la regla, como dicen algunos, pero ahí tienen el inconveniente del sangramiento de gotita, más que de la efectividad, ya es más bien con los efectos secundarios que uno trata de evitar. Yo indico el 5.º día, o sea, si por ejemplo partiste hoy día, con tu regla hoy día el primer día. Hoy día estamos a martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El sábado deberías partir con la toma de la primera pastilla y de ahí empiezas a tomar. Y si no es así, o sea, si partiste el lunes partes y contabilizas 5.º día y empiezas a tomar las pastillas, ¿ya? Eso es mucho mejor porque, como te digo, evita que tengas sangramiento de gotitas, porque tu regla ya prácticamente te queda muy poco de regla, no tienes ese sangramiento de goteo después, y mantienes más o menos la misma fecha en que te llega tu regla. Así que eso es lo que yo te recomendaría más, ¿ya? No sé si hay alguna otra consulta. No, no hay más preguntas. Bien. Espero poder haber respondido a las preguntas que nos hicieron de manera clara. Les agradezco su participación, chiquillos y chiquillas. Espero que si tienen alguna duda, alguna consulta, puedan ocupar directamente el correo confidencial, ya sea de Soledad, matrona112@gmail.com, o el mío, matrona11@gmail.com, para hacer su consulta. Las consultas nosotros las respondemos a través del mismo correo, le vamos preguntando acerca de sus datos, y si es necesario, hacemos una videoconsulta a través de Google Meet, si fuera necesario, ¿ya? Eso lo vamos acordando en conjunto con ustedes, ¿ya? Eso principalmente. No sé, Soledad, si quieres decir algo al cierre. Está muteada. Esperamos que puedan participar también el próximo martes de las actividades para que nos conozcan y poder conocer también a los alumnos nuevos y volver a retomar algún contacto con los antiguos. Sí. Bueno, chicas y chicos, les agradecemos entonces su participación, y con eso, si no hay más preguntas, damos por terminada entonces el taller. Les agradezco su participación. Gracias, Paula, también a usted. Gracias a todos los que pudieron conectarse. Eso, yo también le agradezco la participación a las profesionales que están acá, a todos las y los estudiantes que se quedaron en esta presentación y que ha sido muy positiva. Yo creo que tiene mucho para sacar cosas positivas de esta presentación. Como les comentaba, queda grabada, así que para aquellos que quieren compartir con sus compañeros esta presentación lo pueden hacer, ¿ya? Y también comentarles como los correos que indicaron, ya que son confidenciales, y también recuerden que está el correo de emergenciasalud@unce.cl, que también se lo dejé escrito ahí en el chat al inicio, que también ustedes pueden hacer cualquier consulta ahí a esos correos, ya de cualquier área, y si por ejemplo necesitan atención en el área de salud sexual y reproductiva, lo que nosotros hacemos, dirigimos esta solicitud a la profesional correspondiente, ya, así que pueden llegar por varios caminos, pero siéntanse tranquilos, confiados, que siempre van a llegar a término con la profesional correspondiente, ya en forma eficiente y eficaz. Así que qué bueno que participaron, y si Dios quiere nos vemos el próximo martes a la actividad a realizar con todas las medidas necesarias. Recuerden el uso de mascarilla, el distanciamiento social, y vamos a estar nosotros con el alcohol gel también correspondiente, ¿ya? Así que muchas gracias. Gracias a todos, gracias por sus corazoncitos y por sus comentarios. Chao entonces a todos.